Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo de la hora que estén viendo este video. Mi nombre, si ya me han visto antes, es Fernando Suárez. Soy ingeniero químico, también estudié mi maestría en ciencia e ingeniería de materiales y ahora, pues, en este propedéutico me corresponde dar la parte de química, aunque también desarrollo algunos otros tipos de cursos. Y ahora estamos ya en la sesión 8.1. La sesión 8, que fue la anterior, vimos un poco de ácidos y bases. Y para no hacer ese video tan largo, ahora les muestro un poquito sobre los gases. Todo lo que tienen que saber como sobre este tema, dónde fueron sus inicios, quién empezó a investigar este tipo de compuestos y hasta dónde hemos llegado, ¿no? La teoría cinética de gases, que es una teoría ya adaptada del siglo XX, en donde bueno, siglo XIX, siglo XX, y después pues ver un poquito de las leyes de los gases que cuando empezaron a conocerse que no solamente había materia como sólida o líquida, sino que había otros materiales con diferentes propiedades, fue como un boom en donde se encontraron todas las leyes o se postularon muchas de las leyes de los gases. Así que con todos estos temas vamos a comenzar con la sesión de hoy. La agenda de hoy es vaya, es extensa como la ven, pero vamos a tratar de hacerla lo más entendible, también lo más dinámica y lo más amena posible. Vamos a empezar un poquito sobre los fundamentos históricos de los gases, que en el siglo XVIII tuvieron su auge. Anteriormente se sabía, vaya, que existían este tipo de, de compuestos, de este estado de agregación como tal del gas, pero ahora ya les empezaban a dar un nombre. Después vamos a ir a platicar un poquito sobre el porcentaje de gases en la atmósfera, cómo está hecha ya la atmósfera, en qué proporciones de cada gas. Después vamos a ver sus propiedades, las propiedades fundamentales de los gases, qué es lo que los hacen únicos o que a final de cuentas cuando los comparamos con otros elementos o con otros compuestos en diferentes estados de agregación, pues que los hacen específicamente gases. Después vemos un poco sobre las capas atmosféricas. Esto está muy interesante para los que les gusta la parte de aeronáutica porque, bueno, en mi caso también estuve trabajando un poco con materiales de la industria aeroespacial donde estos materiales tienen que tener una gran capacidad térmica a los cambios o a los choques térmicos y también pues obviamente aquí hay diferentes presiones dependiendo de donde nos encontremos en cada capa, ¿no? Después vemos un poco sobre la introducción a la teoría cinética de los gases, qué es, cómo se formuló, qué es lo que nos da y sobre todo qué fue lo que nos ayudó o en qué repercutió para como estábamos viendo el mundo en este caso. Y al final dejamos parte para las leyes de los gases, la ley de Boyle, de Charles, de Gay-Lussac, la ecuación del gas ideal, que es como una parte importante para conocer tanto esa como la ecuación general de los gases, para conocer los cambios de estado de diferentes sistemas. Entonces, con esto van a tener un parteaguas para cuando ustedes resuelvan los ejercicios tipo examen en nuestras clases en vivo. Así que, sin más, vamos a darle comienzo a los gases. Una parte importante que se vivió en esta parte de los gases, por ejemplo, fue como una línea del tiempo, si se fijan, del siglo XVIII. Es decir, a inicios del siglo XVIII, Stephen Hales empezó a hacer algunos experimentos, vaya, que él se daba cuenta que había compuestos que no solamente tenían partes líquidas, sino que cuando ellos reaccionaban con otro tipo de elementos, podían producir algo que burbujeaba, que salía gas y que se podía utilizar para diferentes cosas. No fue después también que llegó Joseph Black. Joseph Black es uno de los científicos más reconocidos o uno de los, sí, vaya, uno de los padres de la química moderna porque también hizo muchos experimentos relacionados, en este caso el más significativo
bueno, él era médico, de hecho, él no era químico como tal, pero antes en las ciencias no es como ahora que las tenemos muy separadas una de otra, sino que los médicos también podían tener algunas otras actividades, ¿no? Como profesores, que él duró más de 30 años siendo profesor, también se dedicó un poco a la actividad experimental y uno de ellos fue que, pues, el carbonato de calcio, como lo conocerán o si lo llegan a ver, es como una sal, vaya, es blanco. Él cuando lo calentaba como tal, se formaba otra piedra, otro tipo de material. Y eso soltaba, por así decirlo, un gas, que era el dióxido de carbono. Y él se daba cuenta que cuando dejaba esa piedra de un tipo de color, también durante mucho tiempo, después de tiempo, como en la atmósfera como tal también tenemos bajas cantidades de dióxido de carbono, ¿qué pasaba? Si se fijan, esta reacción como tal era reversible, pues que de repente el color, que tenía un color muy característico el óxido de calcio, regresaba al color que tenía el carbonato de calcio, que generalmente era un color blanquecino, este es un color un poco más oscuro. Entonces él se dio cuenta, sin querer, vaya, que había una reversibilidad. Y se dio cuenta, ¿por qué? Porque pues había algo que se liberaba, que en este caso pues no era un gas, pues ya después se dieron cuenta que era dióxido de carbono, pero que te les digo, en ese tiempo no había como algo que nos dijera que eso era el gas del que estuviéramos hablando. Después llegó Joseph Priestley, que él es muy reconocido porque él como tal, los refrescos, vaya, que tenemos, que es la parte esa también del ácido como carbónico, como el burbujeo que le llamó el Seltz. El Seltz es como ese burbujeo de una soda. Él se dio cuenta que él lo podía obtener y fue uno de los primeros que vendió como esta patente para las industrias en este caso de las sodas, ¿no? De los refrescos. Entonces, fue uno de también de los primeros que empezó a investigar sobre los gases. Y luego, pues también Cavendish, que Cavendish también fue un científico, fue el primero en medir el peso, vaya, en volúmenes determinados, lo que ahora llamamos como la densidad de los gases. Él, por ejemplo, recogía, em, pues vaya, diferentes gases. En este caso, por ejemplo, combinaba algún ácido con el zinc y ese gas que él se dio cuenta que era inflamable, porque pues obviamente llegó a tener algún incendio, alguna explosión, él supo que lo podía como acumular en algún lugar y él se daba cuenta por sus propiedades que la densidad de ese gas no era la misma que la densidad del aire que conocíamos. Entonces él se encontró como tal esa parte de darle un nuevo nombre, ¿no? Que después se conoció que ese gas era hidrógeno gas, el hidrógeno que, bueno, el primer elemento de la tabla periódica. Y así, como les digo, fueron muchos años durante ese siglo de investigaciones, de experimentaciones y sobre todo también de descubrimientos. Tan es así que para 1779 pues ya se conocían los principales gases, ¿no? Que conocemos que, bueno, es el aire, que en ese tiempo no sabían, vaya todavía que era una mezcla de diferentes gases, el dióxido de carbono, que pues se liberaba en grandes cantidades en diferentes reacciones, una de ellas como la de combustión, el hidrógeno, que les digo, Cavendish fue uno de los que lo descubrió, o mínimo empezó a investigar un poco más sobre ese gas, y pues también el nitrógeno. Vamos ahora a pasar un poquito al tema de la atmósfera, cómo se compone. No sé por qué le llamamos Tierra al planeta Tierra, muchos se harán esa pregunta, ¿no? Porque si se fijan, la mayor parte de la Tierra em, pues es agua en su mayoría. Así como tal, el aire, no le podríamos llamar aire como tal, si bien le podremos llamar más nitrógeno, porque el porcentaje de ese aire, el 78% es solamente nitrógeno gas. El otro solamente 21% es oxígeno, y si se fijan siempre hablamos de oxígeno, del oxígeno y de que todo está hecho, o bueno, para respirar necesitamos de oxígeno, sí, pero no olvidemos que 78% del aire
es nitrógeno. Y claro, hay unos bajos porcentajes de qué, pues de otros gases, ¿no? Los gases de efecto invernadero, que pues humanamente los producimos, pero también naturalmente animales los llegan a producir, como el metano, como por ejemplo también los gases como dióxido de carbono, los óxidos nitrogenados y algunos otros que son como los gases nobles, ¿no? También hay un cierto porcentaje, entonces el 1% se divide en esos elementos. Aquí podemos ver en esta tabla periódica, pues, que en azul son los elementos que existen como gases. ¿A qué presión? A una presión atmosférica, que una presión atmosférica ideal es de una atmósfera y que estemos a 25 grados. En esas condiciones podemos ver que esos elementos, generalmente pues todos los gases nobles, que son los últimos o los del grupo 8A, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro y el hidrógeno están en forma gaseosa. Esto también lo hemos visto ya antes, las propiedades de los gases, y algo importante desde ahorita. Si conocemos los valores de cualquiera de estas tres propiedades, fíjense, vamos a poder calcular el valor de una cuarta. Esto nos va a ayudar mucho para entender la parte de eh, toda la parte de leyes de los gases y ecuaciones de gas ideal. Así que, y ecuaciones de gases de estado, como lo veremos más adelante. Entonces, principales propiedades, pues la cantidad. Como todo en este mundo material, hay una cierta cantidad de gas que lo podemos medir en gramos o en moles. Generalmente para los cálculos se utiliza en moles. También el volumen, acuérdense, el volumen es esa unidad en donde medimos cuánta materia puede caber o puede ser almacenada en un cierto lugar. La temperatura, pues ya sabemos, es un cambio de, vaya, es un cambio de energía y a su vez se transforma como una energía térmica, es decir, puede haber un aumento de temperatura, va a aumentar la energía del sistema, o un decremento de la temperatura, pues sí va a decrementar también la energía. Y la presión, que ahorita vamos a ver los ejercicios, sobre todo en leyes de los gases, que como tal en este mundo, pues ejerce siempre una presión sobre nosotros, que pues el gas el gas que está inmerso entre nosotros, ¿no? Que le llamamos esa presión, la presión atmosférica. Características que tal vez sí ya sepan, pero no está de más repasar. Bueno, pues los gases que adoptan la forma y el volumen de lo que los contiene. Por ejemplo, algún globo que ustedes conozcan, ya sea un globo aerostático, que son de los que vemos en festivales del globo, o los globos que utilizan en las fiestas, ¿no? Los payasos. Obviamente ese gas queda inmerso, atrapado en un lugar y adopta la forma. Es decir, si no adoptara la forma, sería un gas, pues, por así decirlo, o un globo desinflado. Solamente será como un líquido. Pero no, el gas lo que tiene es que ejerce una presión y tiene un volumen definido, que es el volumen que tenga dicho sistema. También se consideran los más compresibles de los estados de la materia. La compresibilidad es la capacidad que tiene una sustancia en, en hacer más pequeño en este caso su tamaño. Como tal, pues obviamente lo han visto en gases, cuando nosotros rompemos o no rompemos, pero hacemos una botella, la doblamos, el gas que está contenido pues se puede comprimir y pues hay muchos principios, muchos fundamentos, sobre todo en la industria automotriz, por ejemplo, que funcionan los motores a base de pistones, en donde hay un aumento y un decremento, es decir, el gas em, se comprime y se expande. También cuando se encuentran confinados con el mismo recipiente, se mezclan en forma completa y uniforme. Es decir, que si hay diferentes mezclas de gases en un recipiente, no es como que un gas solamente esté en un lugar y otro gas en otro, se pueden mezclar y están de forma uniforme en ese lugar. Y las densidades, pues si se fijarán, cuando tienen un gas, em, sus densidades son mucho más bajas que la de los sólidos y también de las de los líquidos. ¿De qué se compone el aire? O sea, ya vimos la composición del aire en la Tierra. Ahora
vamos a ver un poquito de las capas, más que la composición, las capas de aire en la atmósfera, que en este caso son 5. La que tenemos más cercana, vaya, lo que nosotros vemos más a la vista, donde están las nubes, pues es la troposfera. En esta, si se fijan, la troposfera tiene más o menos una distancia de 8 o 16 kilómetros desde donde estamos. Y pues en esta se encuentra la mayor parte pues de los gases, ¿no? Del nitrógeno, del oxígeno, vapor de agua. Y este, fíjense que es como un regulador. Si, si en la parte que tuviéramos aquí en nuestro planeta Tierra, aquí sería como un regulador, es decir, que más arriba es como un refrigerador, pero abajo está el regulador que mantiene las temperaturas pues estables, por así decirlo. Si se fijan aquí, pues las temperaturas van desde, no sé, desde 30, 40 grados, que es lo que tenemos generalmente aquí en verano en México, hasta pues bajar hasta los menos 40, menos 50, ¿no? Que es lo que puede llegar en esta capa. Subiendo, pues tenemos la estratosfera, que aquí es donde se ubica la mayor cantidad de ozono en la estratosfera, que si recuerdan, pues el ozono es uno de los compuestos más importantes para la supervivencia y para la vida humana y la vida en este planeta, ya que absorbe muchos de los rayos UV. Los rayos UV, acuérdense, el Sol está mandando siempre un espectro de energía, de luz, en forma de luz a la Tierra, y hay algunos rayos, vaya, que son muy potentes, y estos rayos pues se ven dosificados, por así decirlo, por esta capa, que aquí está lo que llamamos capa de ozono. La mesósfera pues ya más arriba, van bajando las temperaturas, si se fijan, van bajando. En esta pues aumenta la altura, vamos llegando a la zona más fría de la atmósfera y después ya llegamos a la termósfera, que la termósfera es, bueno, también llamada ionosfera. En ella es donde se empiezan a producir las auroras boreales, que son las que podemos ver en los polos, bueno, no en los polos, pero sí muy cercana a los polos, en las partes muy al norte o muy al sur de este planeta. Y al final pues tenemos la exósfera, que ahí es generalmente donde nosotros lanzamos los satélites, acuérdense, esa parte todavía tiene una atracción hacia la Tierra, entonces ellos están girando continuamente alrededor de la Tierra y que son los que nos mandan pues todas las telecomunicaciones que conocemos hoy en día. Y se fijan en la exósfera también, las temperaturas son muy altas, entonces estos satélites tienen que ser pues de un material que soporte temperaturas entre, no sé, los 150 y 200 hasta 300 grados o más. Y a todo esto, que ya empezamos a hablar del gas, ya hasta leímos propiedades, ya hasta vimos de qué está hecho la, la atmósfera. ¿Qué es un gas? Pues un gas lo podemos definir como algún estado, un estado de la materia, en donde hay partículas muy poco pesadas y todas esas partículas pueden chocar entre sí y liberan energía, pero también absorben energía cuando chocan con otra partícula. Es decir, hay un aumento y un decremento de energía, pero al final pues es un sistema estable en donde pues esa energía, como lo decimos siempre, no se crea ni se destruye, solamente se va transformando. Propiedades, pues ya las vimos: presión, temperatura, el tamaño de la molécula, el número de moléculas y pues bueno, el volumen que está relacionado a la parte de la cantidad de moléculas. Pues todo esto nos ayuda a describir cada uno de los gases. Una de las teorías más reconocidas y más importantes es la teoría cinética molecular. Por ejemplo, las colisiones entre las moléculas son elásticas. ¿Qué quiere decir? Como les decía, que la energía se transfiere de una molécula a otra por medio de colisiones, es decir, las moléculas siempre están chocando entre ellas. Podemos ver a las moléculas como puntitos que tienen, por ejemplo, masa, pero pues su volumen es muy pequeño. Entonces, vean esto como un, un sistema en donde hay muchas bolitas, muchos puntitos chocando y cada uno tiene cierta energía y se mueven de forma aleatoria. Entonces, esta teoría lo que quería dar a conocer es que en el mundo, tanto en el mundo real, macro, como en el mundo aquí más molecular,
es lo mismo, las moléculas no tienen un patrón, no siguen un patrón, sobre todo las moléculas de gas, no siguen un patrón específico, sino tienen un movimiento en dirección aleatoria y chocan unas con otras, generando que o liberando o absorbiendo energía. Esto fue postulado por Maxwell, que fue uno de los grandes científicos que hizo investigaciones tanto para electromagnetismo, para termodinámica, y también Boltzmann, que fue un alemán, vaya, que hizo em, muchos adelantos en la parte de la física y sobre todo de la física teórica, y que tuvo repercusiones en la química moderna también. En este caso, como les decía, pues las moléculas de los gases no ejercen entre sí como una fuerza de atracción o repulsión. Más que nada solo es un movimiento aleatorio. Transfieren la energía de unas moléculas a otras. Y en este caso no nos meteremos tan de lleno como en la termodinámica, porque eso es parte más del curso de física, pero podemos ver que si hay dos gases a la misma temperatura, pues van a tener la misma energía cinética. Entre mayor temperatura tiene un sistema, las moléculas tienen más energía, entonces se mueven más rápido y tienen mayor energía cinética. La teoría cinética molecular trataba de dar una explicación a qué pasaba con un gas cuando lo calentabas, cuando lo enfriabas, y esto fue después, vaya, de las leyes de los gases. Pero ya entendiendo esto, se entendió o se comprendió de mejor manera cada una de las leyes de los gases que fueron postuladas pues ya varios años antes de que se postulara esta teoría cinética. Y terminando esto llegamos a las leyes de los gases, que algunos de ustedes ya conocen, que ya han visto innumerables ocasiones, así que este es un pequeño resumen sobre las leyes de los gases, cuáles son, qué son, cómo se utilizan y de dónde vienen. La primera ley que vamos a ver es la ley de Boyle. Pues Boyle en el siglo aproximadamente siglo XVII, XVIII estudió pues de una forma muy sistemática y cuantitativa cómo se comportaban los gases, ¿no? En este caso Boyle analizó la relación que existía en presión y volumen de una muestra. ¿Y cómo hizo eso? Vamos a verlo en el siguiente ejemplo. Imagínense aquí que vemos pues este aparato, ¿no? Para estudiar las relaciones de presiones. Los niveles de mercurio, si se fijan, son, en este caso en el de 360, es igual a la presión atmosférica, es decir, que esta presión que ejerce el mercurio en este tubo es lo que nosotros vivimos a una presión atmosférica de una atmósfera, que son 760 milímetros de mercurio. En este caso, por ejemplo, el volumen es de 50 mililitros. Si nosotros disminuimos la presión, es decir, eliminamos un poquito del mercurio, hacerlo el mercurio un valor muy pequeño, ¿qué es lo que tenemos? Que el gas, que era de 50 mililitros, ahora se expande. Si se fijan, es el doble del gas que teníamos cuando teníamos esta presión. Y de forma contraria, cuando nosotros incrementamos el doble, si se fijan, casi bueno, sí, el doble del mercurio, lo que pasa es que el volumen del gas que tenemos aquí adentro también disminuyó. De aquí podemos concluir que cuando aumentamos la presión, perdón, el volumen, o en este caso aumentamos la presión de esto, aumentando los milímetros de mercurio, pues vamos disminuyendo el volumen del gas. Es decir, a mayor presión hay un menor volumen y a menor presión hay un mayor volumen del gas. De aquí se formula, de aquí pues ya formulamos que la presión de una cantidad fija de un gas a temperatura constante, es decir, la temperatura no cambia, lo mantenemos igual, pues va a ser inversamente proporcional al volumen del gas. ¿Qué significa inversamente? Que cuando una aumenta, la otra disminuye y viceversa. Cuando una disminuye, la otra va a aumentar. Este signo es el signo de proporcionalidad, y para eliminarlo lo único que hacemos es, en este caso, multiplicarlo por una constante. Se agrega una constante para poder tener esta formulita que tenemos aquí, que pues después cuando la tenemos
para un sistema podemos decir que la presión y el volumen va a ser igual a ¿qué? A un valor de una constante. Y cuando tenemos un cambio de estado, es decir, que está primero en cierto valor de presión, cierto valor de volumen, si cambiamos alguna de esas, pues va a cambiar también la segunda. Y para esto vamos a ver un claro ejemplo. En este caso, bueno, cantidad proporcional a otra y el uso del constante de una proporcionalidad, pues aquí lo vemos. Si la presión en este caso aumenta, es decir, aquí están las moléculas, aumentamos la presión, es decir, el pistón lo hacemos hacia abajo, el volumen va a disminuir, va a haber menos cantidad de gas. Y por el contrario, si el volumen aumenta, si este pistón lo hacemos hacia arriba, pues la presión, ¿qué va a pasar? La presión, pues hay menos presión, tienen más espacio las moléculas para estar ahí deambulando por en este caso, por el cilindro. Para una muestra, como les decía, que tenga dos diferentes estados o dos diferentes condiciones a temperatura constante, y se fijan, la temperatura aquí no entra en juego porque este experimento sería a una temperatura igual, tanto en condición 1 como en condición 2. Solamente cambiaríamos por alguna de estas variables, la presión 1 o la presión 2 o el volumen 1 o el volumen 2. Y estos B1 y B2 son los volúmenes y las P1 y P2 serán las presiones de estos, de este, de un sistema que tiene un cambio de estado. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, un cilindro de 50 litros contiene gas nitrógeno a una presión específica de 21.5 atmósferas de presión. El contenido del cilindro se vacía en un tanque previamente evacuado de volumen desconocido. Si la presión final del tanque es 1.55, ¿cuál será el volumen del tanque? Y aquí, antes de resolverlo, para más o menos saber qué valor tendrá, en este caso el volumen final, tenemos que ver esto. Tenemos aquí 50 litros en este cilindro y 21.5 atmósferas. Ahora acuérdense, si nosotros la presión la hacemos, es decir, disminuimos la presión. Aquí hay una presión muy grande, acuérdense. Pero si nosotros a ese cilindro le quitamos la presión, se la bajamos casi 20 veces o más de 20 veces, y la ponemos 1.55, ¿qué creen que pase con el volumen de ese gas? Acuérdense, cuando disminuimos la presión, ¿qué va a pasar con el volumen? Era inversamente proporcional, pues va a incrementar. Y por eso, sin saber aún el resultado, podemos saber que ese volumen va a ser mayor que el volumen que teníamos al principio. Y ahora sí, con cálculos podemos obtener el valor. En este caso, tenemos un ejercicio que dice un gas que ocupa un volumen de 725 mililitros a una presión de 0.970 atmósferas, se deja expandir, es decir, aumenta la... ¿Qué? Perdón, se deja expandir hasta una temperatura constante hasta alcanzar una presión de 0.541. Es decir, que la presión bajó, entonces se va a expandir y por lo tanto el volumen pues va a aumentar. ¿Cuál es el volumen final? Aquí tenemos el resultado. En este caso, la presión 1 va a ser los 0.970 atmósferas, el volumen 1 será los 725 mililitros, la presión 2 va a ser 0.541 atmósferas y el volumen 2 aquí como tal no lo conocemos. Tenemos que la fórmula es presión 1, volumen 1, es el sistema o el estado 1, va a cambiar a un presión 2 y volumen 2. En este caso el volumen 2 es lo que no conocemos. Y para obtenerla, acuérdense aquí, lo importante es que recuerden los despejes. Si esta presión 2 está multiplicando al volumen 2, lo que va a hacer es pasar al otro lado dividiendo, que es lo que vemos aquí, haciendo y dándonos cuenta que todo tenga las mismas, es decir, que las atmósferas, los dos tengan atmósferas, y independientemente si este es mililitros, litros, lo que sea, mientras las presiones sean de las mismas unidades, se pueden eliminar y se puede llegar al resultado final, que es 1.30 por 10 a la 3 mililitros, que son aproximadamente pues 1300 mililitros o 1.3 litros, es decir,
que el volumen, si se fijan, se dejó expandir, entonces el volumen aumentó y la presión en este caso pues disminuyó para que incrementara ese volumen. Vamos con la siguiente ley. En este caso tenemos la ley de Charles y de Gay-Lussac, que ellos no se metieron tanto con la presión, sino con la temperatura y el volumen. Entonces, demostraron ellos que a una presión constante, si se fijan, no cambió la presión, es un cilindro que ya no tiene ni se expande ni se comprime, así está tal cual. Pero ¿qué pasaba si en ese cilindro con un cierto volumen aumentábamos la temperatura o disminuíamos la temperatura? ¿Qué pasaría? Pues este fue el experimento del Charles, que pues bueno, era la variación del volumen de una muestra, en este caso pues de mercurio, con una temperatura específica, aquí es como una temperatura baja. Entonces aquí lo que teníamos, pues la presión ejercida sobre el gas es la suma de la presión atmosférica, que aquí no se ve, pero pues aquí hay como una presión que se está haciendo, y la presión debida al peso del mercurio. Aquí teníamos un gas encerrado. ¿Y qué era lo que pasaba? ¿Qué hizo Charles? Dijo, bueno, voy a calentar el tubo. Al momento de calentar el tubo, ¿qué creen que pasó? Que al momento de calentarla o de incrementar la temperatura, el volumen, en este caso del gas que estaba aquí encerrado con el mercurio, incrementó, haciendo que el mercurio subiera del tubo de ensayo. Entonces aquí se dieron cuenta que cuando incrementaba la temperatura, incrementaba como tal el volumen. Y al disminuir la temperatura, disminuye otra vez el volumen del gas. Esta parte, esta dependencia del volumen con la temperatura, pues es la ley de Charles y está dada por por el volumen que es directamente proporcional. Acuérdense, esta era la parte anterior era inversamente, era 1 sobre la propiedad. En este caso, las dos están como numerador, es directamente proporcional. Para eliminar esta proporción, agregamos una constante y decimos que este volumen y esta temperatura van a ser iguales a cierta constante que tengamos. Y esto es tal cual, como les decía, como lo hicimos con la depresión volumen a temperatura constante. Aquí tenemos la fórmula, vaya, cuando tenemos un cambio de estado, es decir, cuando cambia el volumen o cambia la temperatura, pues la otra propiedad también va a cambiar. Y si se fijan en este tipo de ejercicios, generalmente tenemos las propiedades de un estado, ya sea las propiedades iniciales o las finales, y nos corresponde a nosotros obtener una de las propiedades que sean incógnitas. Y la ley de Gay-Lussac, como tal, nos dice que para que una cantidad de gas ahora a volumen constante, ahora tenemos la presión y la temperatura como tal, pues vaya, si aumenta la presión, hay un aumento proporcional de la temperatura y también como tal, para eliminar esa constante agregamos un igual y lo tenemos como en un cambio de estado, la presión 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Si se fijan, aquí es a un volumen constante y en la otra, en la de Charles, era en el caso el volumen y la temperatura a una presión constante. Entonces, si se fijan, de estas tres, presión, volumen y temperatura, lo que se hicieron con las leyes de los gases es que mínimo una de esas dos propiedades la mantuvieron constante. En el caso de Gay-Lussac fue el volumen, en el caso de Charles fue la presión y en el caso de la ley de Boyle fue la temperatura. Como resumen, chicos, pues tenemos la ley de Boyle, que el volumen es inversamente proporcional a la presión, a moles y temperatura constante. La ley de Charles, pues un volumen es directamente proporcional a la temperatura, a presión y moles constante. Y la ley de Avogadro, que es el volumen es directamente proporcional a los moles, a presión y temperatura constantes. En este caso, si nosotros hacemos como véanlo, todos son respecto al volumen.
Si nosotros hiciéramos una igualdad y quisiéramos unir todas estas leyes, podríamos combinar las tres expresiones en una ecuación, en una sola ecuación, lo que nos daría la ecuación para el comportamiento de los gases, que en este caso quedaría como V es igual a N por T sobre P, que sería uniendo todas. Y acuérdense, para quitar este signo de proporción, pues se agrega un igual y se agrega una constante. Para esta ecuación la constante es la R, que si lo recuerdan, la R es la ecuación, perdón, la constante universal de los gases, que pues tiene un valor específico y puede ser diferente dependiendo de las unidades a las que estamos utilizando. En este caso, si nosotros despejamos la P, la presión de esta fórmula para dejar todo en numeradores, diría que la presión multiplicada por el volumen va a ser igual a los moles, a la constante R de los gases y a la temperatura. Generalmente en nuestros ejercicios tenemos 4 de estos 5 propiedades y tenemos que calcular alguna de ellas. En la clase vamos a ver ejercicios relacionados a esto. En este caso, la ecuación del gas ideal, ¿qué es? La ecuación del gas ideal, ¿qué explica? Pues nos explica la relación entre las 4 variables que tenemos, que es la presión, el volumen, la temperatura y los moles. En un gas ideal es un gas hipotético cuyo presión, temperatura, volumen podemos describir de una forma muy teórica, vaya. O sea, ya ahora conocemos las ecuaciones de gases reales, en donde pues obviamente en la vida real hay una mayor interacción de diferentes variables que hacen que vaya, que la idealidad se aleje mucho de la realidad, pero para este caso, para este tipo de ejercicios, basta con conocer la ecuación del gas ideal. La constante de los gases, como les comentaba, pues puede tener valores diferentes dependiendo de qué, pues dependiendo de las unidades que tengamos de en este caso de la presión, del volumen, de los moles y de la temperatura. Y ahora sí, la ecuación general de los gases nos dice que si conocemos tres variables podemos calcular una cuarta. No obstante, pues podemos tener también diferentes cálculos y diferente cambio de condiciones. Es decir, vamos de un estado 1 a un estado 2 y va a haber el cambio de alguna de esas propiedades o alguna de esas cantidades. Vamos a ver cómo se vería la ecuación general de los gases. En este caso, esta es la ecuación del gas ideal. Y bueno, pues teniendo que hay unas condiciones antes de un cambio. Llamémosle, no sé, tenemos un cilindro con cierta presión, volumen, moles y temperatura. Y después de eso, en ese mismo cilindro hay un cambio ya sea de presión, de volumen o temperatura. Si el cilindro está hermético, es decir, no hay cambio de materia, la materia como tal, no va a haber un cambio al principio y al fin, esa se podría eliminar y es lo que tenemos en la ecuación general de los gases, que es presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2, volumen 2, temperatura 2. Y con esto sería la parte fundamental de los gases. Hasta ahorita vimos solamente los ejercicios como tal, pero vimos muy pocos. En la clase en vivo veremos cómo se calculan todas estas presiones, volúmenes y pues checar un poco de unidades y resolver algunos ejercicios tipo examen. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente sesión de química.